Hola, ¿estás allí? Comienza Rock Interview con León Gómez a través de Mente Radio desde Quito, Ecuador. Acompáñanos y conoce la mejor versión de los protagonistas de la escena musical de Ecuador, Latinoamérica y el mundo. Rock Interview con León Gómez. ¿Qué tal, mis panas? Total y verdadero gusto en saludarles. Les habla León Gómez, conductor del programa Rock Interview. Y hoy viernes 6 de marzo damos inicio a nuestra primera edición del Rock Interview en formato audiovisual, transmitiendo a través de la señal digital simplemente perfecta de Mente.net desde los tremendos espacios de Viva Cerveza acá en Quito, Ecuador. Y Rock Interview es un espacio diseñado para mostrar la mejor versión de todos quienes forman parte de la escena musical en Ecuador y muy pronto en Latinoamérica y el mundo. Rock Interview llega a ustedes por cortesía de Viva Arte, Centro Cultural, el espacio que da apertura a los protagonistas de la movida cultural en Ecuador. Viva Cerveza, impulsando la revolución artesanal, y GraphicsMusic.com desde Miami, Estados Unidos, es distribución digital de música y servicios profesionales para artistas independientes. Tu próximo hit a un solo clic de distancia con GraphicsMusic.com. Y con nuestros auspiciantes vamos a meternos rápidamente en la película de esta, la primera edición de Rock Interview, con nuestro invitado especial desde los espacios de Viva Cerveza, Santiago Granja, quien es destacado vocalista, productor musical e integrante de la banda de metal alternativo de Ecuador, Stormhole. Y antes de darle y ofrecerle la bienvenida formalmente a nuestro invitado, permítanme por favor ustedes a la audiencia ofrecerles un briefing que genera el marco de la trayectoria musical de nuestro invitado. Y es que Santiago Granja, desde los 14 años de edad, la música ha sido para él la brújula de su vida. Tras iniciarse como autodidacta, estudió guitarra por 2 años en el conservatorio, para luego lanzarse a la aventura de las bandas. Primero formó un proyecto con su hermano y un amigo. Más tarde, Wolf se integró como vocalista y guitarrista en la banda Sacra, una banda de thrash metal en la que participó en varias presentaciones. Posteriormente, con The Five Dozen Lies, exploró nuevas composiciones. Se graduó en grabación y producción musical en la Universidad de las Américas. Como productor musical y audiovisual, ha colaborado con diversas bandas ecuatorianas. Hoy, Santiago es el vocalista, productor musical y audiovisual de Stormhole, donde combina su pasión por el escenario, la música y la producción de shows. Con experiencia desde los 18 años en eventos, a sus 32 ha trabajado como técnico de sonido, video y visuales, consolidando una trayectoria integral. Hoy Stormhole no es solo una banda, es su hogar creativo. Con la fuerza de su voz, la potencia de sus producciones y la visión audiovisual que lo define, cada nueva canción y cada show de Stormhole busca conectar más profundo con su audiencia. La banda es su presente y su futuro, un aullido que no se detiene. Y Stormhole es una banda ecuatoriana de rock y metal alternativo formada en noviembre de 2023 en la ciudad de Quito, Ecuador. 4 músicos, 4 visiones distintas, un mismo rugido. Es música intensa, auténtica y poderosa. Stormhole es una fusión poderosa entre rock y metal alternativo con un enfoque versátil que incorpora matices de cada uno de sus integrantes. El resultado es un sonido fresco, potente y emocional que fluye entre riffs explosivos, melodías envolventes y letras introspectivas. Mauricio en la batería aporta influencia del rock clásico, rock latino y el funk rock. Daphne, con tan solo 16 años de edad, suma potencia, profundidad, técnica y su base en diferentes influencias en el bajo. Santiago Grijalva en la guitarra tiene una base sólida en el hard rock y el rock clásico, y Wolf en las voces explora terrenos del metal y el nu metal y es nuestro invitado en esta edición de Rock Interview. Dicho todo esto, ahora sí vamos a dar formalmente la bienvenida a nuestro invitado Santiago. Un gusto tenerte en nuestros espacios acá en Viva Cerveza, transmitiendo desde la señal digital de Mente.net. Un gusto, bienvenido. ¿Qué tal, León? ¿Cómo estás? Sí, no, el gusto es todo mío y con esa presentación realmente me sentí famoso, halagado. Y desde ese punto de vista, Santiago, ¿cómo se ha definido los integrantes que conforman Stormhole
¿Cómo han definido toda esta arquitectura sonora y todo este matiz que va incorporado en los elementos musicales para dar vida precisamente a esta banda? Bueno, realmente todo se dio como una sinergia totalmente orgánica y natural. Al momento de nosotros fundar la banda realmente fue algo muy orgánico. Yo tengo varios años de amistad con Mauricio Luna, que es el baterista, y obviamente a Daphne la conozco desde que era chiquita, y todo fue porque yo subí un video de cover de una canción, no recuerdo si era de Stone Temple Pilots o de Pearl Jam, el cual Mauricio le envía a Santiago Grijalva, que estaba armando un proyecto en ese momento, estaba con vías a armar un proyecto ya que su proyecto anterior estaba, se habían separado por distintas razones. Entonces le envió y dijo, qué chévere está de armar algo con él. Mauricio en ese momento no tenía planeado estar en una banda porque él estaba preocupado de otras cosas, un poco más de cuestión de su profesión, y bueno, todo se dio de una manera en la que le dijimos, Mau, tú también participa. Hicimos un ensayo en la casa de Mauricio donde conocí a Santiago Grijalva, y realmente todo fue súper orgánico. Se formó una amistad en ese momento, se formó una amistad y una sinergia musical, que fue lo más bonito de todo. Realmente todo se sintió súper orgánico, tal cual, o sea, no se sintió nada forzado. Y en el primer ensayo ya tuvimos la suerte de realizar una canción, una de las canciones que ya está en el álbum primero que estamos ahora promocionando, que es la canción de Destroyers. Entonces todo se dio de esta manera tan bonita, tan orgánica, repito una vez más, que bueno, se dio así, y ahora es lo que hemos hecho con tanto amor, con tanta dedicación, que es ahora Stonehouse. Chévere, y te digo algo fundamental esto, tomando en cuenta que generalmente en las bandas se conforma una familia entre los integrantes, y mientras, digamos, haya ese feeling, esa reciprocidad, esa retroalimentación desde todo punto de vista, es lo que va a ayudar precisamente a consolidar mucho de la banda, que prácticamente son ustedes las bases que fundan todo lo que luego posteriormente viene como un proyecto musical o como una banda. Pero hagamos un flashback, Santiago, vayámonos a esos inicios, a esos 14 años en donde tengo entendido le habías pedido a tu mamá que te regalara una guitarra, y definitivamente ahí empezó este mundo dentro de ti con la música, ¿no? Con el entorno musical. ¿Qué te impulsó precisamente a incursionar o digamos en un principio a decantarte por ese gusto musical? Me imagino yo que antes de los 14 años eventualmente, ¿qué te impulsó? ¿Qué gusanito te picó para que precisamente agarraras ese gusto por la música y posteriormente, digamos, bueno, ya pedirle a tu mamá la guitarra y de ahí empezar a tomarte poco a poco en serio este trabajo? Sí, bueno, realmente yo desde que tenía más o menos 6-7 años recuerdo que en mi casa hicieron una reunión entre amigos de mi mamá, estuvieron ahí. Me acuerdo que en ese momento sacaron una guitarra, no recuerdo qué tocaron, pero yo en ese momento me enamoré de la música y yo dije, no, o sea, yo quiero hacer esto, porque mi padre era odontólogo, él falleció cuando yo era niño, pero él era odontólogo y siempre viví como que dentro de esa, no diría un encasillamiento, pero siempre dentro de como que seguir ese legado. Sin embargo, la música ganó totalmente, y yo cuando tenía 12 años al empezar el bachillerato, le pedí a mi mamá que yo pudiera seguir el bachillerato en el conservatorio, lo cual ella no quiso por diferentes razones. Tú sabes, la educación tradicional del país, y bueno, perfecto, es entendible. Sin embargo, yo viví enamorado de esto, y recuerdo que al tener yo 13 años a mi hermano le regalaron un disco de los que en ese momento se llamaban Heavy Lacrimógeno, no sé si los ubicas, y era un disco de heavy en español, y él lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba, y a mí me enamoró esa música. Entonces después yo conocí la música grunge, que fue realmente la que me acabó de meter en esto. Entonces a los 14 años le dije a mi mamá, o sea, ok, no hago el bachillerato, pero déjame aprender guitarra. O sea, me dijo, claro, o sea, me compré una guitarra. Me acuerdo que vendían en el centro de Quito, vendían unas guitarras con amplificador incluido.
Entonces me compró eso y para mí fue un sueño. Claro. Entonces después yo ingresé a un conservatorio conocido de aquí de Quito, que es en el sur de Quito. Y bueno, ahí di mis primeros pasos aprendiendo esto de la guitarra. Obviamente antes lo hacía autodidacta, con pues, los cuadernillos y ese tipo de cosas. Entonces me enamoré de esta música y fui dándole con todos estos años hasta que terminé el colegio y entré a la universidad, y entonces ahí fue cuando yo me enamoré más que todo de la voz de la música. Entonces decidí estudiar producción musical y bueno, así empezó todo esto y ya me dediqué más a esto que es Y es canto. interesante ese briefing que nos ofreces de tu trayectoria musical, Santiago, en función de que, bueno, empezaste, como bien lo dijiste, de forma autodidacta, como suelen comenzar la gran mayoría de los músicos, y sobre todo los músicos que incursionan dentro de estos géneros del rock y del metal, ¿no? En sus distintas vertientes. Pero fuiste más allá, hiciste formación autodidacta, luego una formación académica en un conservatorio, y luego fuiste, digamos que amalgamando más tu trayectoria a nivel profesional como músico. Desde ese panorama, Santiago, me gustaría saber, porque estamos en un entorno como el Ecuador y en Latinoamérica en general, donde quizás, como bien lo comentabas tú al principio, de que son las carreras tradicionales, ¿no? Las que marcan la pauta dentro del grupo familiar. La música generalmente no se ve como esa profesión, ¿no? Y que está muy mal. Yo considero que el músico es un profesional en el cual realiza también un trabajo digno y, aparte de ello, un aporte necesario para la sociedad. Sin embargo, vienes realizando este trabajo sabiendo muy bien que es contracorriente en una escena que no, digamos, le da ese valor agregado al músico y a la escena. ¿Eso en algún momento de tu camino, de tu formación, te afectó, te pegó, o simplemente seguiste adelante y te fuiste enfocado en progresar y en crecer como músico? Bueno, realmente sí pegó más que todo familiarmente. Hablando de la familia, tú sabes que tú dices soy músico, ok, pero ¿qué haces para vivir? Generalmente. Entonces, sí, o sea, en ese sentido sí te sientes hasta cierto punto juzgado por el hecho de elegir esta música, y al final sí te pega en el sentido de decir, ok, pero ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que no estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que puedo yo cambiar? Entonces, sí, o sea, yo, como te digo, después estudié producción musical, un poco a regañadientes, pero bueno, lo hice, mi mamá me apoyó en ese sentido, de lo cual le agradezco muchísimo, porque sí ha sido un gran apoyo en eso. Como te digo, o sea, sí he sentido un poco eso de ¿qué más vas a hacer? Pero la música realmente es algo que yo amo con la vida, y es algo que lo que yo quiero hacer durante toda mi vida. Entonces sí ha sido una lucha constante, y más que todo en este país que es extremadamente difícil vivir de la música. Entonces, bueno, por ese sentido vivimos detrás de la música. Nosotros vivimos, yo como estudié producción musical, en ese momento yo me empecé a empapar un poco de los shows, a trabajar en estos shows, y yo también soy productor musical, soy productor de video y todo, y siempre desde los 18 años estuve trabajando detrás de bambalinas. O sea, la gente que no se conoce, que está detrás de las pantallas, del audio, de todo lo que hace un show. Exacto. Pero siempre mi sueño ha sido no estar detrás, sino estar delante. Entonces, ese es el objetivo con Stammer Hall ahora, realizar realmente un trabajo, ya conociendo todo cómo funciona detrás, realizar un trabajo íntegro en el cual nosotros mostremos el mejor producto posible para lograr el cometido, que es el que te digo. Y fíjate,